Muchas gracias, Manuel. Y Ángela, la verdad, muchas gracias también. Muy buenos días a todos. Me diste un pie excelente para empezar a hablar de la Agenda 2030. Y bueno, primero un gusto muy grande de verdad estar hoy en Lima, aunque sea, bueno, a través de la pantalla, compartiendo con todos ustedes que hoy por hoy tienen la responsabilidad más crítica del país. Son los que protegen no solo la resiliencia financiera de Perú, sino que son los que se encargan de que el bolsillo digital de las personas esté seguro. Y como bien dijo Manuel, mi nombre es Federico Fontenla y les cuento que como fundador de White Hat Security Solutions y actualmente parte del holding de empresas de AGT Networks, pasé más de una década ya trabajando desde las trincheras, pero antes de los cargos y los títulos de licenciado en Seguridad de la Información, Telecomunicaciones o como profesor universitario también en ciberdelitos, mi ADN fue, y bueno, claramente actualmente es el de un hacker de sombrero blanco, con todo lo que eso significa. Y ya esto me da el pie para entrar un poco en algunos temas que vamos a abordar hoy, que no sé si habrán oído, pero a mí me pasó de escuchar a muchas personas que creen que lo que estamos viviendo hoy con inteligencia artificial o las amenazas sofisticadas son algo nuevo, algo que está pasando ahora, pero la verdad déjenme traerles un dato que suelo compartir en alguna de las cátedras, que la inteligencia artificial, como bien saben, no nació ayer con ChatGPT. Creo que todos acá están al tanto de eso. No sé si recuerdan el primer programa de inteligencia artificial que jugaba al ajedrez y aprendía de los errores. Se diseñó en el 1950, 1951, por lo que llevamos más de 70 años enseñándole a las máquinas a pensar. Y la diferencia ahora es que por primera vez, capaz esa potencia está en manos de cualquiera con una conexión a Internet, incluidos los que quieren vulnerar nuestros propios sistemas. Y como les contaba, desde mi experiencia, pero creo que aquí todos hemos visto y vivido de una u otra forma esta evolución, desde un virus que solo borraba o multiplicaba archivos por diversión, hasta ataques a estados o naciones diseñados para por ahí vulnerar la economía o seguridad de un país entero. Y estuve en algunos años como responsable de seguridad de la información e incluso como auditor. Entendí que por ahí mi trabajo de hacker, de sombrero blanco, no era solo encontrar agujeros en un código, sino que era pensar como el atacante para proteger lo que realmente importa. ¿Qué es eso? Por ahí, para un CISO, como tenemos algunos acá en este webinar, para un CISO esto puede ser la integridad específica de un dato o de un activo, o para un gerente general puede ser la continuidad del negocio, pero a quienes realmente les importa esto, para el directorio, y vamos a ser honestos acá, lo que está en juego realmente es la confianza del mercado. Y en muchos casos, no solo la supervivencia, sino que también la continuidad de un propio puesto de trabajo. Por eso, hoy no me quiero centrar y recitarles artículos de leyes, sino que me gustaría estar acá más para hablarles desde un enfoque de resistencia. En este espacio, en este webinar de Agenda 2030, vamos a intentar diseccionar, separar en partes entre todos la realidad de lo que son las cajas, los bancos, las fintech y las entidades financieras en Perú. Y quiero que durante estos minutos que me tocan a mí, se lleven capaz algunas respuestas a estas preguntas que ven en pantalla. Por ejemplo, si la institución está diseñada para seguir operando, en donde ustedes están trabajando, está diseñada para seguir operando cuando un proveedor crítico, como nombraba Ángela antes, como un proveedor crítico en la nube, desaparezca o reciba un ataque que lo deja indisponible. ¿Cuál es el impacto real que tiene una normativa europea como DORA
en una caja de Piura o una fintech en San Isidro o una caja en Arequipa. Y lo más importante, teniendo en cuenta los derechos ARCO, que más adelante vamos a ver, donde el ciudadano es el dueño legal del dato, estamos, la pregunta es acá es, ¿estamos gestionando activos propios o estamos custodiando un tesoro, vamos a decirle, ajeno, que nos pueden reclamar en cualquier momento? Y acá les voy a contar mi experiencia particular y las veces que tuve la suerte o suerte conocimiento en las que por suerte salí victorioso, pero también las cicatrices que me llevé y de las que tuve que aprender. Y al final, si nos da el tiempo y si no, podemos combinar sin problema un espacio con quien quiera continuar esta conversación para que como colegas compartamos esa visión de futuro y de Agenda 2030. Así que sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar y vamos a caer un poco en la realidad. ¿Cuál es la realidad? Vamos a preguntarnos cuál es este riesgo, cuál es el riesgo real de estas tecnologías que estábamos diciendo en nuestra operación diaria. Ya, si mal no recuerdo, también Ángela lo estaba nombrando, ya no podemos permitirnos el lujo de tratar la ciberseguridad como un riesgo operativo más, que se pierde capaz en una matriz que armamos en Excel llena de colores. Hoy nos enfrentamos a riesgos que son sistémicos, que si uno cae, el ecosistema que tienen armado probablemente o hay una gran posibilidad de que aunque sea todo el sistema se empiece a tambalear. Y hoy aprovecho a contarles, les cuento, yo me encuentro viviendo en Portugal y acá, como en toda la Unión Europea, el reglamento DORA, que bien dijeron que es la ley de resiliencia operativa digital, cambió la forma de abordar esta resiliencia. Para quienes no están empapados, capaz un poco en este término DORA, este es el reglamento que busca que las entidades financieras aguanten, respondan y se recuperen de cualquier disrupción que pueda existir, ¿sí? No es un check de auditoría más o algo más por hacer, un formulario que llenar, es la capacidad de gestionar estos controles de una manera activa. En Europa, hoy por hoy, si no podés demostrar resiliencia, corres un riesgo muy grande de quedarte afuera del mercado. Ahora bien, ¿cómo aterriza esto que pasa en Europa en Perú? Acá es donde esta resolución que bien estaba nombrando tanto Manuel como Ángela, la SBS de la Superintendencia, la 814, entra en las oficinas directamente del CISO. Y no es ya una sugerencia más o una resolución más, es una hoja de ruta de cumplimiento que tenemos que seguir. Y esta norma, puntualmente, es la que modifica el reglamento de gestión de continuidad del negocio. ¿Para qué? Para que básicamente podamos fortalecer lo que hoy llamamos la resiliencia operacional. Seguramente muchos de ustedes conocen la ISO 22301, que es el estándar de continuidad, ¿no? De continuidad del negocio. Pero la 814, la resolución, el reglamento 814 va o busca ir un poco más allá y exige que seamos capaces de recuperarnos y fundamentalmente de aprender de cada interrupción que tengamos. No me corresponde a mí hoy entrar en cada una de las regulaciones tanto en profundidad, porque bueno, el tiempo en el webinar hoy para mí es finito, pero déjenme contarles que en mis años de auditor fue muy, muy importante no gestionar las regulaciones de forma aislada. Vi en algunos casos, en algunas auditorías que me tocó hacer, o cuando estuve como responsable de seguridad, vi en empresas que estuvieron en situaciones realmente delicadas por intentar cumplir con la ISO 27001, luego la 9001 y así sucesivamente, todo como si fuera algo 100% separado. Y yo creo que el secreto acá está en la unificación de criterios normativos y sobre todo el entrecruzamiento de estas regulaciones, ¿sí?
Por ejemplo, la 814, la SBS 814, DORA y la ISO 27001 comparten un corazón que es la mejora continua, ¿sí? Entonces, si logran unificar los controles bajo un marco de GRC completo, el cumplimiento de todo esto se va a dejar, va a dejar de ser una carga y lo vamos a poder convertir en una ventaja operacional para nosotros. Y ahora bien, hablemos un poco de los tiempos, porque el reloj no para que nosotros nos sentemos a analizar y pensar tranquilos, ¿no? La 814, como bien estaban comentando antes, y después mis colegas van a profundizar seguramente, define a las empresas con concentración de mercado. Para aclararlo nomás y reiterarlo, las empresas con concentración de mercado son las que por su tamaño podrían afectar, por ejemplo, a todo el sistema si fallan, como podría ser un banco de gran magnitud. Para estas empresas, los cambios más críticos en los planes de continuidad y reportes de incidentes eh, entraron en vigencia el 1 de junio del año pasado. Pero para otras cajas y fintech, el plazo empezó a correr a partir del 1 de enero de este año. Así que, señores, si no les quedó claro, ya no es llenar un formulario nada más para entregar a la superintendencia. Ahora nos toca sobrevivir al estándar. Porque en esta agenda 2030 que estamos analizando hoy, la empresa que no es resiliente simplemente no va a ser confiable, ¿sí? Ahora bien, esta supervivencia de la que estamos hablando no depende solo de que hagamos de que hagamos todo esto dentro de nuestras oficinas, dentro de nuestras cuatro paredes. Esto le pega directamente a nuestros proveedores y terceras partes interesadas, o, como le decimos en la jerga, en el marco del GRC, a nuestros stakeholders. Y acá permítanme hacerles una pregunta que parece obvia, que la respondimos ya hace unos minutos nomás, pero que tiene que ver y que tiene hoy por hoy una respuesta distinta, que es: ¿cuál es el eslabón? ¿Cuál creen ustedes que es el eslabón más débil en toda esta historia? Y sé que muchos, justamente por historia, van a estar pensando en que el eslabón más débil es la capa 8, que es el usuario final. Pero, históricamente, acá, y hoy más que nunca, el eslabón más débil en toda esta cadena es, y va a seguir siendo por ahora y durante un tiempo, nuestros propios proveedores. Con estos nuevos estándares, el control de terceros, los que se llaman terceros críticos puntualmente, cambia. Y ya no nos alcanza con un contrato firmado, un SLA, con cláusulas de confidencialidad o una acción 100% aislada de un due diligence anual, por ejemplo. Ahora necesitamos tener una visibilidad total y en tiempo real de todo el proceso. ¿Por qué? Porque básicamente la realidad de las regulaciones, y esto es algo que DORA lo subraya con marcador rojo y lo pone en negrita, es que un fallo de proveedor en la nube, en el core bancario, por ejemplo, o en nuestra pasarela de pagos, es legal y operativamente un fallo en nuestra propia institución, ¿sí? Es muy importante que se acuerden de esto, porque hoy por hoy, ante la ley y ante el cliente, sobre todo, somos una especie de copartícipes, para no decir cómplices, de la negligencia de un tercero. Suena fuerte, yo sé que suena fuerte, pero es la realidad en la que nos toca resistir, aprender y continuar, ¿sí? Y esto en particular me da pie para abrir otro de los temas a tratar hoy, que es la gestión de incidentes. En la resolución 814 está muy claro, y es muy clara cuando habla de plazos. Los plazos para reportar cualquier incidente. Todos estos se ajustaron muchísimo. Ya no hay tiempo para
comités de crisis de 3 días antes de avisar a a la superintendencia que pasó algo. Si si un tercero crítico, acuérdense de eso, hoy cae, el reloj va a empezar a correr para ustedes también. Esto es de manera inmediata. Acá mi recomendación, o una recomendación inicial, es que no veamos el gap analysis como un entregable más para simplemente pasar una auditoría. Veámoslo como más un escáner constante de salud interna. No necesitamos entender si nuestros controles, necesitamos acá entender que si nuestros controles actuales realmente nos están protegiendo o, como decíamos, si son un papel con palabras lindas que cumplen o están en compliance pero no ejecutan absolutamente nada, ¿sí? Hay un ejemplo claro con esto que trajo algunos cambios. Por ejemplo, algo que estaba muy de moda en un pasado, el pentesting estándar. Antes era todo, ¿sí? Las pruebas de intrusión. Hoy, en frameworks como Dora, por ejemplo, y con todas estas exigencias que tiene de resiliencia específicamente, un pentesting es nada más y nada menos que para empezar el camino. Estamos pasando a pruebas de penetración basadas en amenazas reales o simulaciones en tiempo real. Todo esto tiene un porqué. Básicamente es porque a la persona, al atacante que nos quiere vulnerar, no le importa si pasaste el pen testing en diciembre del año pasado o si pasaste hace un mes el pen test, si salió en verde. Al atacante lo que le interesa es que tu proveedor de soporte remoto tiene una vulnerabilidad que todavía no tenés mapeada, ¿sí? Así que si tu estrategia de continuidad no está contemplando que el proveedor crítico también debe ser auditado con tus propios estándares de seguridad basados en estándares internacionales, estaríamos simplemente construyendo como le decimos nosotros, un castillo de naipes, donde tirás un naipe y se derrumba todo, ¿sí? Ahora bien, muy importante acá, y no quiero ser dramático, pues ya sabemos que acá tocamos fibras sensibles en muchas instituciones, pero ahora entramos en el terreno donde todo este paradigma por ahí se empieza a romper de una u otra forma, y quiero hablarles de lo que es la protección de datos, pero no desde la perspectiva técnica del banco, que yo sé que ustedes en este caso la conocen muy bien, sino quiero hablarles más de los derechos de las personas y nuestra obligación ética, sobre todo y legal, de hacerlos valer como CISOs o responsables de seguridad de la información. También, claramente por mis raíces de auditor, me veo obligado acá a compartir una verdad incómoda, que es que la información que nosotros estamos guardando como si fuera oro en nuestros servidores, con toda la inversión que hacemos, no nos pertenece. ¿Y a quién le pertenece? Claramente a las personas. Todo esto es porque las leyes de protección de datos personales y los famosos derechos ARCO que nombramos al principio, el derecho al acceso, a la rectificación, a la cancelación y a la oposición, no son nada más trámites administrativos y checklist a llenar en un inicio. Son los que hoy están marcando el curso del mercado y de esta Agenda 2030. Y para llevarlo a la realidad, si un cliente decide hoy llevarse su información o nos exige saber exactamente cómo estamos protegiendo nuestra infraestructura y procesos, se debe responder hoy por hoy, podríamos decir que es un tiempo récord. No podemos tardar semanas en poder ubicar ese dato o información que se perdió. Esto está dentro de lo que es la soberanía del dato. Y desde mi perspectiva, esta soberanía del dato es y va a seguir siendo el eje central de la Agenda 2030. Y les traigo un caso para mostrar la realidad, creo, de todo esto, que es lo que está pasando con las multas de GDPR en Europa. Así como existe DORA,
que se trasladó de alguna u otra manera a Perú, llega también de una u otra forma a GDPR, en alguna de sus variantes, donde por ahí hoy hay bancos acá que han sido sancionados con millones de euros, y no solo por filtraciones de información, sino por un tratamiento inadecuado o por no permitir simplemente que el usuario ejerza su derecho a la cancelación. Esto en el sector financiero, estas instituciones son mucho más delicadas, y sobre todo porque el activo que estamos cuidando nosotros como responsables de seguridad, y claramente lo que queremos respetar, es la confianza de nuestros clientes, pero también esta confianza puede ser el activo más frágil que estemos cuidando, porque una brecha de datos no solo te va a atraer a la Autoridad Nacional de la Protección de Datos Personales con probablemente multas económicas o sanciones administrativas, sino en cuanto a la reputación. Esto puede generar hasta un éxodo de clientes, ¿no? Que clientes empiecen a elegir otras marcas o instituciones. Y esto por experiencia personal y propia les digo que un cliente no va a perdonar que la información financiera termine en un foro en la dark web por una mala gestión. Y, y ahora sí, está. Para cerrar, que solo me queda compartirles una breve reflexión sobre esta agenda GRC, de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento 2030, que nos desafía. Nos desafía y nos obliga a integrar un concepto que hoy suena mucho, pero está resonando por todos lados, pero que pocos de verdad estamos aplicando de manera correcta, y es la sostenibilidad, ¿sí? Y escucho cada vez más que la sostenibilidad es lo verde, pero está lejos de eso. Para nosotros, en el sector financiero, la sostenibilidad es confianza. Confianza técnica, le podríamos decir. Y en un banco, por ejemplo, que logra ser resiliente ante un ataque, es un banco sostenible en el tiempo. Y hemos dejado casi, les diría, en el pasado el concepto de seguridad de la información proveniente de la ISO 27001, que también está agregando el concepto de sostenibilidad en las nuevas versiones. El concepto este de seguridad de la información por sí solo, y estamos entrando de lleno en la resiliencia operativa total, ¿sí? Y ahora sí, antes de pasarle la palabra a mi próximo colega y antes de apagar el micrófono, de verdad quiero darles las gracias, no solo por la atención que están teniendo hoy, sino por el compromiso diario, ¿sí?, que existe, que muchas veces no se agradece de la forma correcta. Aquí, en este webinar, del otro lado de la pantalla hay CISOs, CIOs, responsables de seguridad, CTOs y personas con currículums muy extensos, pero son personas con una vocación de hierro. Ustedes, mejor que nadie, saben que ser la cara visible de la seguridad en una entidad financiera hoy significa estar disponible 24/7. Y significa ser el responsable cuando las cosas se ponen difíciles, ¿sí? Cuando la resiliencia de la que habla la SBS 814 o DORA no son solo en los sistemas, es la resiliencia de nosotros, de los líderes que estamos acá presentes. Así que mi mayor respeto para todos ustedes por esa labor, se podría decir silenciosa, que hacen en el día a día. Yo hoy los acompaño de manera virtual, pero Agustín, nuestro CTO y co-founder, está allá presente en Lima hasta mañana con ustedes, así que los invito a conversar con cualquiera de los dos o a seguirnos en nuestras redes sociales y cuenten con nosotros para lograr la resiliencia que tanto estamos buscando en esta Agenda 2030. Así que muchas gracias.